Hola, bienvenidos. Nos hemos reunido nuevamente para estudiar este curso de la Biblia llamado Jesús, la Gran Esperanza, que tiene por objetivo ayudarnos a estudiar un poco más la palabra de Dios y lograr descubrir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Qué bueno que puedas estar acompañándonos. Si deseas recibir este curso completamente gratis, puedes escribirnos al correo electrónico que aparecerá en pantalla o bien llamarnos a ese número de teléfono. Hoy día estudiaremos una lección muy importante. Es la lección número 7 que lleva por título El reposo y la esperanza. ¿No crees junto conmigo que estamos viviendo en un mundo muy apresurado? ¿No crees tú que el mundo va corriendo a locas y parece ser que el tiempo no alcanza para nada? La enfermedad más recurrente del mundo de hoy es el estrés y necesitamos tiempo para descansar. ¿Dónde encontramos un tiempo para descansar? ¿Quién es la persona del descanso? Jesucristo es el único que puede darnos esa esperanza y reposo para nuestras vidas. Te invitamos para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios en el curso Jesús, la Gran Esperanza. Muy bien, ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios a través del curso Jesús, la Gran Esperanza. ¿Tienes ya tu Biblia? ¿Tienes un lápiz a mano? Ha llegado el momento para revisar una lección muy importante: el reposo y la esperanza. Para este estudio estamos en compañía del pastor Juan Zúñiga, bienvenido pastor. Gracias. Y del pastor Rodrigo Cárcamo, que nos acompañarán en este momento para juntos estudiar la palabra de Dios. Como hemos aprendido en semanas anteriores, en lecciones anteriores y conforme a la palabra de Dios, es necesario pedir la dirección del Espíritu Santo al estudiar la palabra del Señor. Por ello vamos a pedir que el pastor Rodrigo nos pueda guiar en oración para poder comenzar. Muy bien, les invito a inclinar su rostro y poder orar. Querido Dios que estás en el cielo, en esta hora, te agradecemos porque nos das un espacio en este día para reposar y para escuchar tu palabra. Amén. Permito, Dios, que podamos entender, podamos comprender, aceptar y practicar lo que tu Biblia, tu palabra nos está enseñando el día de hoy. Amén, acompáñanos y dirígenos, lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, ya está todo preparado para estudiar la palabra de Dios a través del curso Jesús, la Gran Esperanza. Este ejemplar y guía de estudio que tengo en mi poder está también a tu disposición para que nos puedas escribir o llamar al correo electrónico o al teléfono que aparece en pantalla. Muchos amigos y amigas ya se están comunicando con nosotros para solicitar este interesante material. Pastor Rodrigo, Pastor Juan, vamos a comenzar inmediatamente con la lección número 7 que habla del reposo y la esperanza. Estamos hablando acerca de la complicación de la vida, ¿no? La carrera que tenemos. Vamos a ir a la pregunta número 1, que dice así: ¿qué 3 cosas hizo Dios en el primer sábado de la creación, la primera semana de la creación? Vamos a ir al libro de Génesis, que es el primer libro que encontramos en nuestra Biblia, al capítulo 2, versículos 1 al 3, donde sale descrito qué cosas hizo nuestro Dios en aquel primer sábado. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, hay 3 cosas, ¿no es cierto? Ahí menciona la lección de esta semana. Hay 3 cosas que Dios hizo con el día sábado y que leyó también Rodrigo. Primero, el Señor reposó, es decir, cesó su obra creadora en ese día. Es un día especial, por lo tanto, muy importante, por lo tanto reposó. Luego el Señor lo bendijo y finalmente lo santificó. Esas 3 cosas implican todavía un contenido mucho más amplio, pero es importante que la gente sepa. El Señor reposó ese día, el Señor bendijo ese día sábado y lo santificó. No así con otros días, ¿no? Muy bien, interesante. Allí 3 acciones que Jesús hizo en relación al día de reposo, día sábado. Sin embargo, la pregunta número 2 señala así: además de bendecir el Señor el sábado, ¿qué debiera hacer el ser humano en este día? Vamos al segundo libro que encontramos en la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Dice: y dijo: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La pregunta es, ¿cómo debería tratar el ser humano lo que Dios santificó? En este caso, el sábado, con reverencia y con respeto sería la respuesta. Es decir, debiera tratarlo de una manera especial, esas horas sagradas, ¿no? Esas horas sagradas. Muy bien. ¿Qué le pidió Dios a Israel antes de obedecer la orden de guardar el día de reposo? ¿Qué le exigió el Señor? ¿Qué pidió para su pueblo? Bueno, mira, aquí vamos a continuar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y vamos a leer de los versículos 8 en adelante, ¿no? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego da las razones por las cuales hay que recordarse o hacerlo. Versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya habían pasado una buena cantidad de años desde que el Señor había creado este mundo. Y ya en la creación Él había establecido el día sábado, el día de reposo, lo había bendecido, lo había guardado y lo había santificado. Entonces, lo único que estaba pidiendo Dios a su pueblo era que se recordase, que se acordase de aquel día que Él ya había separado. Por eso parte del versículo 8 diciendo, acuérdate, acuérdate. Acuérdate, porque finalmente el pueblo a través de las generaciones y generaciones, se fue traspasando esto. Ellos conocían, sabían, tal vez lo habían olvidado, no lo sé. Sí, quizás muestra de esto había sido que antes de la indicación clara del libro de Éxodo capítulo 20 del reposo del sábado, el Señor ya se los había ejemplificado a través de la vida práctica, que era el maná, ¿no? Este alimento que el Señor generaba para el pueblo de Israel como un milagro que caía cada mañana. Sin embargo, el séptimo día no caía maná. El pueblo debía estar tranquilo. El día viernes, si bien recuerdo, debían recoger una doble porción. Y luego viene el relato del Sinaí, la entrega de los mandamientos, es decir, mucho antes de la entrega de los 10 mandamientos, el mandamiento del sábado, el día de reposo, ya estaba dado para el ser humano. Es interesante poder aclarar aquello, ya que muchos piensan que el día de reposo, el día de sábado, fue dado solamente para el pueblo de Israel. Correcto. Y no es así, porque en la creación el pueblo de Israel todavía no existía y ya estaba establecido el día sábado como día del Señor. Ahora un aspecto antes de ir a la siguiente pregunta. Es interesante también mencionar que esta obediencia se enmarca en la adoración. Es decir, el sábado tiene que ver con la adoración a Dios y al Dios verdadero. Y la característica de un Dios falso con un Dios verdadero es que el Dios verdadero es creador. Por eso que Dios dice ahí, acuérdate que yo soy el creador finalmente. Y yo soy el que merece la adoración. Entonces, cada vez que yo recuerdo el sábado, es tan importante porque yo recuerdo a Dios como el creador del universo y de mi propia existencia. Qué interesante. Quizás si nosotros hubiésemos echado mano, o la humanidad hubiese echado mano un poco más de este texto que habla acerca de la creación de Dios y el día de reposo como recordativo de la creación, el pensamiento evolucionista prácticamente no hubiese existido. Porque aquí en el centro de la ley de Dios se nos recuerda que somos creación de Dios. El día sábado fue establecido como un día también de comunión con Dios, de relacionamiento con Dios. Hay un texto bien interesante en el libro de Isaías, es la pregunta número 4. Sí, Isaías 58, versículos 13 y 14, entre paréntesis, todo esto se va a ir ampliando cada vez más con otros textos que van a ir apareciendo, ¿no? Y complementando lo que ya estaba mencionando. Pero el texto dice así, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el contexto de adoración, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que nuestro culto a Él sea un culto racional, un culto de corazón y también bien pensado.
El Señor no quiere que el día sábado estemos tristes, estemos afanados en otras cosas que no tienen relación con Él. Él espera que, así como dice Isaías 58, que sea un día delicioso, un día santo, un día apartado, un día glorioso. ¿Cómo lograr que un día glorioso sea a diferencia de los demás días? La verdad es que el día sábado fue dejado para nosotros con ese fin, de que podamos disfrutar un día. Todos los días tenemos cosas que hacer. El día sábado es un día más, tiene la misma cantidad de horas, sale el sol en la mañana, se esconde por la noche. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la diferencia en aquel día. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos contentos, felices, disfrutando, porque Dios dejó algo separado para nosotros. Interesante, fuimos creados por Dios fisiológicamente para funcionar 6 días a la semana mediante un trabajo y debemos descansar uno. ¿Cuál día? Sin embargo, la Biblia habla del 7º día de la semana y aquí estamos aprendiendo algunas cosas interesantes, un día de santificación, un día de relacionamiento con Dios, un día para cambiar mi vida, un momento de solaz, una pausa al estrés diario. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué debería saber el pueblo de Dios antes de guardar el sábado en Éxodo capítulo 2, verso 20? Dice Éxodo capítulo 20, versículo 2. Perdón, sí. Sí, vamos a repasar este texto que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira qué bien. Y aquí hay una aplicación muy interesante, ya que hemos hablado del pecado, de nuestra condición en otras lecciones, ¿no? No solo Dios es creador, como ya lo veremos todavía reflejado un poco más adelante, sino que además Dios es el que nos liberta de la esclavitud del pecado. Mira, la respuesta debería ser que Dios nos había sacado de la esclavitud de Egipto, en el caso del pueblo de Israel. Pero si nosotros aplicamos a nuestro tiempo ahora, yo no soy esclavo, excepto del pecado o de ciertas conductas. Bueno, aquí viene lo importante, Dios tiene poder para librarnos de esa esclavitud también. O sea que el sábado tiene un efecto regenerador en la vida espiritual mía. No solamente es un momento para descansar en la almohada o pasar un tanto más tirado en la cama, no durmiendo, sino que tiene un efecto santificador en mi vida. No solo me recuerda que soy creado por Dios, por lo que estamos viendo, sino que también tiene un efecto de santificación, ¿no? ¿Y sabes por qué ese efecto de santificación? Por lo que hemos visto y complementando con otras lecciones, por la permanencia. Correcto. Porque es un día que Dios dejó para estar en comunión con Él. Y esa permanencia en Dios regenera mi vida. Interesante. Vamos a la pregunta número 6. Para que el día sábado, bien digo, sea un día de bendición para nosotros, debemos entender que el Señor nos liberó del pecado. El sábado entonces fue dado al ser humano como un recordativo de estos dos aspectos. Vamos a leer 2 textos en la pregunta número 6. Éxodo 31, 17 y Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Vamos a leer Éxodo 31, 17. Dice así: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Bueno, ahí está, ¿no? Ya lo mencionamos y hay otro texto que viene a complementar lo que ya hemos dicho. Dios es creador. Y mira, todavía agregar un poco más a este concepto. El gran conflicto entre el bien y el mal pasa por un hilo conductor que es la adoración. Y la diferencia que yo puedo vislumbrar para adorar al verdadero Dios es que ese Dios, como ya dijimos, es el creador. Y entonces, según la pregunta número 6, ¿cuál es la señal ahí? Señal de que Dios es creador. Él es el que creó todo el universo. El otro texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahí está, hay una señal de redención también, ¿no? Que sería la respuesta. Qué agradable es estudiar así la palabra de Dios. Lo estamos haciendo a través de la guía de estudio Jesús, la gran esperanza. Puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico o del teléfono que aparece en pantalla para que podamos hacerte llegar personalmente a tu domicilio un ejemplar como este y puedas junto a nosotros cada semana estudiar la palabra de Dios. Hoy día con un tema muy importante: reposo y salvación. Hemos estado estudiando acerca del día de reposo y las luces, ¿no?, de claridad que nos entrega el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué pasa con Jesús? Jesús viene a la tierra, estamos en el Nuevo Testamento. Alguien podría decir, ¿qué pasa con Jesús y el día de reposo?
Bueno, ¿qué pasa con Jesús y de reposo, no? ¿O será que fue cambiado? ¿Será que Jesús guardó o no? Mira, hay un texto, hay varios en realidad en el Nuevo Testamento, pero el que está en Lucas, el capítulo 4, que es ahí son varios los versículos, pero solo leer el 16. El texto bíblico dice así, mira, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, o el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y qué es lo que hacía? Se levantó a leer, dice. Interesante aquí destacar el concepto costumbre. Como era su costumbre, ir a la iglesia o a la sinagoga en día de reposo, en día sábado. Por lo tanto, ahí usted puede colocar en la respuesta número 7. ¿Guardó Jesús el sábado? Por supuesto que lo guardó. Él acostumbraba a hacer, ¿no es cierto?, del día sábado un día glorioso, un día delicioso para él. Oye, algo podría decir, sí, pero es que, pastor, tienes razón, solo que después que Jesús muere, la cosa cambia. Sí, es lo que algunos cristianos dicen, ¿no? Jesucristo estuvo bien, Él guardó el mandamiento, Él hizo conforme a la Escritura, pero después que Él murió, ¿qué sucedió? ¿Sería que Él dio otra indicación a sus seguidores? Bueno, para eso tenemos la palabra de Dios, ella es clara. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús después de su muerte? Está en Lucas capítulo 23, versos 54 al 56. El texto bíblico aquí en Lucas, en el contexto de cuando Jesús es sepultado, dice lo siguiente. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres habían venido con él desde Galilea. Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es interesante que en aquel contexto los seguidores, las personas que habían estado acompañando a Jesús en la misma crucifixión, lo acompañaron en su muerte, siguieron guardando el día sábado, siguieron guardando el día de reposo. Inclusive si tú revisas allí tu lección, aparece de que este texto fue escrito 20 años después, ¿no? Y todavía Lucas, ¿no?, este escritor, menciona el hecho de que ellas guardaban el sábado conforme al mandamiento. Pero ¿qué tal el apóstol Pablo? ¿Qué relación tuvo con el día de reposo, con el sábado? Está el texto allí en Hechos capítulo 18, verso 4. El libro de Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, es evidente que Pablo también guardaba el día sábado y que él iba a la iglesia ese día, el día sábado. Por lo tanto, claramente, después de la muerte de Cristo, sus discípulos, sus seguidores, siguieron guardando el sábado y como fue visto aquí, Pablo iban a la sinagoga o a la iglesia guardando las proporciones, ¿no es cierto?, de lo que eso significa. Muy bien. Nos vamos a la última pregunta, la pregunta número 10, que está en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 4 y 9. ¿Qué dice el autor de Hebreos, que es el mismo apóstol Pablo, en relación al pueblo cristiano ahora, nosotros? Dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, la respuesta sería allí, como yo tengo registrado acá, resta todavía un día de reposo. Muy bien, ¿qué podemos añadir en torno a eso? Es decir, el Señor todavía mantiene un momento de tranquilidad y de reposo para cada uno de nosotros. Es interesante cómo Dios está preocupado, ¿no? Parte del bienestar, Pastor Rodrigo, parte del bienestar del ser humano pasa también por el descanso, para el detener un poco la carrera de la vida, parece ser. Sin duda alguna, en la vida ajetreada que nosotros llevamos el día a día, el trajín de correr para un lado y para el otro, creo que nos lleva muchas veces a no detenernos, simplemente avanzar, avanzar, avanzar. El Señor en su gran amor ha querido que nosotros podamos tomarnos un momento, tomarnos el tiempo. Y por sobre todas las cosas creo que, así como ha sido mencionado en esta lección, el día sábado es una señal importante para el pueblo de Dios. Quien reconoce a Dios como su creador es una señal importante. Mira, dos cosas para cerrar, dos cosas que yo destaco que son muy relevantes. Primero, la necesidad del hombre de descansar un día. Alguien podría pensar, bueno, pero un día da lo mismo cualquier día. Primero hay una necesidad física o psicológica de reposo, de desconectarse. Pero
cuando yo guardo el sábado, que es el día del Señor, que es el Señor, es el día que Dios dejó para nosotros, para estar en comunión con Él, entonces el descanso todavía es mayor y la recuperación o la restauración todavía es mejor. Muy bien, hemos llegado al final de la lección número 7 que llevaba por título Reposo y Esperanza. Hemos estudiado la Biblia a través del curso o de la guía de estudio de la Biblia, Jesús, la gran esperanza. Vamos a hacer un breve espacio musical y a continuación les dejaremos con el pastor Alejandro Bullón para tomar una importante decisión. Puedes ver la obra de sus manos, el universo completado está, solo falta el sello del Señor, y es el día en que descansó. El Señor miró su obra, el Señor la contempló, concluyó que todo estaba perfecto. Contempló con gran ternura y la paz reinaba en Edén. El Señor del universo descansó. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Para el hombre fue apartado desde el día de la creación. Es el sábado divino de oración. Bendición para los hombres y promesa de amor. Es el día de mirar tu creación. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Día sublime, día especial, has escogido para recordar tu
Santo, en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Hola querido, acabas de estudiar el tema reposo y esperanza. El texto base es Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Ahí dice que en la creación Dios hizo 3 cosas con el sábado. Primero, descansó. Ahora, si Dios descansó, no debe haber sido porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Él quiso hacer alguna cosa con el sábado, hacerlo un día diferente de los otros, darle ejemplo a la humanidad de lo que debería hacer con el sábado. Pero en segundo lugar, dice el texto bíblico que Dios bendijo al sábado. Ahora, si Dios bendice cualquier objeto, ese objeto pasa a ser especial porque está bendecido por Dios. Pero Dios no solo descansó y bendijo, descansó en el sábado y lo bendijo, sino que reposó. Pero Dios no solo descansó el sábado y lo bendijo, sino que lo santificó. Y ahí la cosa cambia completamente. Porque por el hecho de Dios haber descansado el sábado ya sería especial. Por el hecho de Dios haberlo bendecido ya sería completamente especial. Pero Dios lo santificó. Yo no sé si te acuerdas que un día Moisés en el desierto vio una zarza ardiendo y se aproximó y Dios le dijo: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa. Cuando tú te acercas de lo que es santo, quita las sandalias de tus pies. Lo que Dios le estaba diciendo es: lo que es santo es santo. Dios es el santo de los santos. Su sábado es santificado porque el Dios, el santo de los santos, santificó el sábado. Por lo tanto, el ser humano tendría que tener mucho cuidado con tocar el sábado. Hay gente que me dice: pero pastor, Dios no podría haber hecho eso con el lunes, con el martes, con el miércoles. Podría. ¿Por qué no lo hizo? No sé, querido. Un día cuando vayamos al cielo le vamos a preguntar por qué de todos los días Él descansó el sábado. Tal vez porque fue el día siguiente al término de toda la semana de la creación. El asunto es que yo quiero obedecer y quiero guardar el sábado porque Dios dijo que es un día santo. Pero hay gente que dice: pero pastor, el sábado no fue solamente para los judíos. No, querido, porque los judíos comenzaron con Abraham. Y Abraham vivió mucho tiempo después de la creación. En la creación no había judíos. Dios no creó al judío. Dios creó al ser humano. Y el sábado no fue dado para el judío porque en la creación no había judío. Fue dado para el ser humano de todos los tiempos. Pero pastor, el sábado ya no acabó con la venida de Cristo. No. Lucas 4:16 no dice que Jesús todos los sábados iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir, Él acostumbraba a ir el sábado a la iglesia porque era el día de reposo que Él respetaba. Por otro lado, Él dijo que no había venido a la tierra para cambiar la ley, sino para confirmarla, para cumplirla. Pero ¿y los apóstoles? Los apóstoles también guardaron el sábado. Todo eso acabas de estudiar en la lección que estudiaste. Ahora, hay una cosa, querido, hay una cosa. Quien te da el reposo, la palabra reposo en hebreo es Shabbat. De ahí viene la palabra sábado, Shabbat, reposo. Quien te da el Shabbat, quien te da el reposo, no es el día,
Cuidado, quien te da el reposo no es el día. Quien te da el reposo es el Señor Jesucristo. Por eso Marcos 2:28 dice que el Señor Jesús es el Señor del sábado, el Señor del Shabbat. Jesús es el Señor del descanso, del reposo, del Shabbat. Él es el que te da el Shabbat, el descanso. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os daré el Shabbat, el reposo. El reposo no te lo da el sábado, el reposo te lo da Jesucristo. Por lo tanto, el sábado no es para estar preocupado, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro, olvidándote de Jesús. Ese fue el problema con los judíos. Los pobres judíos pensaban que quien les daba el reposo era el día. Entonces no podían andar más de 1000 pasos, no podían encender la foguera, no podían esto, no podían aquello, no podían. Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Dios, ¿dónde estaba Dios? Para ellos no existía. Lo importante era el Shabbat, era el sábado. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, de propósito hizo milagros en sábado. Hizo andar un paralítico el sábado. Curó a un ciego el sábado. Dejó que sus discípulos recogiesen espigas el sábado. Y ahí los judíos se desesperaban. Eres un pecador, estás transgrediendo el sábado. Pero Jesús no estaba transgrediendo el sábado, absolutamente. Lo que Jesús quería es enseñarles, sacudirlos a ellos. Lo importante del Shabbat, del sábado, no es que no hagas esto, no hagas aquello. Lo importante es, ¿estás pensando en Dios? ¿Estás haciendo de Dios el centro del sábado? Y querido, el sábado es el día del Señor. No es el domingo, no es el lunes, no es el martes, es el sábado. Por lo menos eso es lo que la palabra de Dios dice. Escucha una cosa. Yo escuché a un grande evangelista un día decir, y te lo voy a repetir a ti, te pago $1.000.000, que no tengo, pero te pago $1.000.000. Si me encuentras en la Biblia un versículo que diga que el sábado ya no es el día santo y ahora es el domingo porque Jesús resucitó, no existe, no existe. Tú puedes inventar lo que quieras para guardar el domingo, pero bíblicamente el día santo del Señor, el Shabbat, el reposo del Señor es el sábado. Pero por otro lado, no te olvides del Señor Jesús y te concentres en el día. Respeta el día sábado, pero haz del Señor Jesucristo el centro del sábado. Y entonces tú vas a ver cómo tus energías, tus fuerzas, que fueron agotadas a lo largo de la semana de trabajo, en el Shabbat, en el reposo. Y recuérdate quién es el reposo, Jesús, el Señor del Shabbat. Cuando Jesús se encuentra contigo en la iglesia, en la casa, reuniendo a la familia, en el campo, observando la naturaleza, o testificando, buscando amigos, orando con Él. Cuando termine el sábado, tu alma estará revigorizada, estará renovada, estará dispuesta a enfrentar una nueva semana de trabajo, porque durante un día has pasado un día maravilloso de comunión con Jesucristo y con su iglesia en esta tierra. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Alejandro Bullón, por esa reflexión. No podemos terminar de estudiar la palabra de Dios sin tomar una decisión para nuestra vida. ¿Te ha parecido interesante el estudio? Te invito para que te puedas comunicar con nosotros a través del correo electrónico que aparece en pantalla y también un número de teléfono. Estaremos contentos y deseosos de hacerte llegar este material completamente gratis. Que el Señor te bendiga y no olvides que Jesús es nuestra gran esperanza.